Y ahora sí, arranco como si fuera para la gente que lo vaya a ver, que no lo esté viendo online en vivo y que de repente lo vea después, ¿no? Quiero decirle que estamos en un panel que se llama Cómo liquidar al monstruo del populismo con calidad institucional. Les recuerdo que hay un primer módulo donde estuvo Martín Krause, contándonos un poco lo que hace desde el 2007, que es el índice de calidad institucional, este segundo panel que acabamos de terminar con Emilio Campo, y nos vamos al tercero. Y este tercero lo quiero presentar a Enrique Garci, abogado, coautor con Hernando de Soto del Otro Sendero, un libro que nos dio vuelta a la cabeza a todos, y que me viene muy bien tenerte acá como para recordarlo y qué cosa nos deja justamente ese libro. Bueno, sos de Perú, así que bienvenido, viniste para visitarnos, estás un día acá viendo un poco todo lo que se está haciendo en la Argentina, en la Fundación Libertad y viendo otros amigos, Libertad y Progreso, y nos vas a hablar del sector informal, así que como hicimos así recién charlando un poquito con Emilio y con Martín, lo mismo. Bueno, en primer lugar les quiero dar las gracias por esta invitación. Creo que la discusión es sumamente interesante. Me sumo a las felicitaciones a Martín. Creo que el trabajo que se está haciendo es un trabajo fantástico. Además, lleva ya más de una década. Cuando tienes un índice que lleva más de una década, ya comienza a mostrar algunas tendencias importantes. Me gusta el índice además por una razón muy trascendental. Martín no utiliza en ese índice el Producto Bruto Interno para medir ni comparar a los países. Se aparta de la metodología tradicional del mainstream económico para recurrir a otras formas de hacer comparación en calidad institucional. Y eso me parece altamente interesante, recurre a otros índices, recurre a información original. Creo que es bastante importante y una gran experiencia la del índice de calidad institucional, por lo que lo felicito. El tema de la informalidad es un tema que llama siempre la atención en estos contextos. ¿Por qué? Porque por lo general se dice, ¿no es cierto?, que la economía informal es la causa de una serie de problemas, cuando en realidad es el efecto de una serie de problemas. Yo me atrevería a plantear como tesis, un poco siguiendo lo que dijimos en el otro sendero, que la informalidad es consecuencia de un inadecuado sistema institucional. Cuando tú tienes una ley muy costosa, un Estado elefantiásico que no funciona, claro, una burocracia corrupta, presión impositiva impagable, presión impositiva altísima, un red tape, trámites administrativos complejos, onerosos que nadie cumple. ¿Qué sucede? La gente se sustrae del régimen institucional y crea un régimen institucional alternativo que compite con el régimen institucional del Estado. Entonces yo lo primero que quisiera plantear es que en realidad no hay en una sociedad un solo régimen institucional, hay regímenes institucionales competitivos. Y el gran aporte de la economía informal, por eso Perú no cae tan bajo, por eso Argentina no cae tan bajo. Si vemos esas cifras que has mostrado ahí, Martín, Argentina debería estar como Uganda, pero no termina nunca así, por la economía informal que salva a Argentina. Nos pasó a los peruanos en los 80, en los 90, cuando teníamos, 8.000% de inflación en el primer gobierno de Alan García y a Sendero Luminoso en las calles. El Perú ha debido estallar en 1000 pedazos. Y fue la economía informal el refugio no solamente de la iniciativa y la actividad privada. Y ahí surge un poco el estudio que hicieron ustedes. Por eso es que publicamos el Otro Sendero, para tratar de presentar lo que hasta entonces se veía como un problema de pobreza, ¿no? Los economistas tradicionales, los chicos de la CEPAL nos hablaban, ¿no? El PREAL, que es el Programa Regional para el Empleo de América Latina, de la OIT, nos hablaba de la informalidad como un problema de pobreza, de ignorancia esencialmente, que había que enseñarle a la gente a hacer empresa, a ser más productivos para que dejaran el sector informal. Cuando en realidad lo que es la informalidad, cuando tiene esa magnitud, ¿no es cierto?, cuando es la mayoría de un país, representa en realidad la emergencia de una economía de mercado de origen popular que desafía al Estado. Crea los propios anticuerpos, ¿no? Alternativo. Casi como que crea los propios anticuerpos ante el otro. Si usamos una metáfora médica o biológica, efectivamente, es una resistencia a la infección. ¿Y es eficiente para lo que es la situación? Bueno, es una resistencia a la infección, es lo que está pasando con la informalidad. La sociedad se resiste a ser destruida. La sociedad se resiste a ser corrompida, ¿no es cierto? Y crea la informalidad. La informalidad es eficiente con respecto, digamos, a lo que podría ser si no existiera informalidad. Claro. Sería mucho peor. Pero por supuesto,
La informalidad tiene bajos niveles de competitividad, indefinición de derechos de propiedad, inseguridad en los contratos que los perjudica enormemente. Efectivamente, la informalidad podría ser mucho más productiva con una adecuada protección de sus sistemas de propiedad y de contratación. Pero la informalidad aporta una serie de elementos que son sumamente importantes. En primer lugar, empleo. En segundo lugar, inversión. Pero en tercer lugar, y lo dijo Emilio, transmisión de conocimiento. La mayor escuela empresarial de América Latina está en las calles de América Latina. Los latinoamericanos aprenden a hacer empresa en los mercados de la sierra peruana, de la sierra boliviana, en los mercados de las calles en Caracas, en Bogotá. Las calles de América Latina, los pueblos de América Latina son un central de aprendizaje popular donde lo que se está es conservando la libertad. Y esa es la maravilla. Mientras la sociedad civil, el Estado populista, como se le ha llamado acá, va a un camino, la sociedad de América Latina va en otro. Entonces yo me pregunto, ¿no es cierto? Si tenemos un país como el Perú, que tenemos una economía informal de un 70%, números redondos, aún hoy día, con estos niveles de crecimiento y de prosperidad económica. ¿Cuánto era con Alan García? ¿90? Probablemente, ¿no? 80 y tantos por ciento. Con esos niveles de informalidad, la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente. ¿Qué pasa en un país donde 7 de cada 10 personas no cumplen la ley? ¿Quién está bien? ¿La ley o la gente? Si yo soy un demócrata, como Emilio ha sostenido, de repente también soy un demócrata populista, liberal, yo diría que lo que está bien es la gente y lo que está mal es la ley. Entonces deroguemos las leyes y guiémonos por las costumbres populares. La economía informal produce instituciones jurídicas, produce formas de resolver problemas. Es una fuente de instituciones relevante porque es vigente, son las costumbres de las que hablaba Alberdi. ¿Se acuerdan ustedes, argentinos, no es cierto, seguramente mucho más que yo, del pleito de Alberdi con Vélez Sarsfield respecto del Código Civil argentino? Vélez Sarsfield quería importar derecho, como se ha hecho en América Latina, de Europa, y Alberdi lo que quería era, oiga usted, recoge el derecho del campo, del gaucho, del chacarero, del vaqueano. Hay en el pueblo de América Latina instituciones que no están siendo recogidas por el Estado. Pues una primera reflexión en torno a la economía informal, más allá de su importancia económica y social, es destacar que es la alternativa a las instituciones de origen estatal que no funcionan. La informalidad crea un sistema institucional alternativo en el que se refugian los pobres de América Latina. Ahora te hago una pregunta, ¿no? Porque vos lo ibas diciendo, me cerraba y en algún momento me hizo ruido. Me empecé a acordar, no sé, de Nápoles, me empecé a acordar, ¿no?, del sur de Italia y dije, las mafias, ¿no? No se aprovechan diciendo yo soy la ley, yo te genero, yo te protejo y en el fondo crean una especie de instituciones. Mira, el narcotráfico, la guerrilla, ¿no crean también esas instituciones informales fuera de la ley? Lo que pasa es que la informalidad es un fenómeno social mucho mayor que el que pueda aparecer en torno a una mafia o un grupo de criminalidad organizada. Cuando tienes a pueblos enteros, a millones de personas actuando en un determinado camino, la mafia no tiene ninguna capacidad de control. Claro, la mafia, así como se infiltra en el Estado, también se puede aprovechar de la economía informal. Son pequeños monopolios en algunos lugares. Y si lavas plata a través de un banco, también puedes lavar plata a través del mercado informal. Lo que las mafias hacen es utilizan los espacios que tienen para desarrollar la actividad criminal. Pero vos en Perú no lo ves a esto. Bueno, lo que pasa es que Perú tiene una presencia muy importante de narcotráfico. Recordemos que en Perú y Bolivia se siembra la coca, que los colombianos son los que procesan y los mexicanos distribuyen. Hay una especie de división internacional del trabajo. Claro. Entonces no se puede decir que el Perú, y en el caso de Bolivia tampoco, no está presente, ¿no es cierto?, alguna dosis importante de criminalidad en torno al problema del narcotráfico, lo que produce una permanente enfermedad holandesa en el caso peruano, en el caso boliviano, que hay un exceso de dólares. El problema que tenemos en la economía peruana es que hay un exceso de dólares que entran precisamente y en ese camino informal del narcotráfico. Tenemos un dólar generalmente más barato de lo que debería ser si no existiera la actividad del narcotráfico. Pero a mí no me cabe duda que la informalidad en general es una suerte de orden competitivo al orden estatal.
Yo no diré que es mejor ni peor, porque creo que no hay una dimensión moral. Simplemente tenemos que partir de asumir desde el punto de vista de la pura sociología política, ¿no es cierto?, que en los sistemas democráticos el orden institucional no es monopólico, sino competitivo, ¿no? Y nunca hay en una sociedad un solo orden institucional. Hay distintos órdenes institucionales. Y vos, por ejemplo, ¿qué dirías? A ver, si decimos que en la época de Alan García había, no sé, el 80 y pico y ahora hay el 70. La pregunta es, si Perú empieza a funcionar bien, ¿por qué no se produce ese cambio? Uno lo primero que diría es, che, bueno, tendríamos que ir al 20% de informalidad. En Argentina nosotros hablamos de 5 millones más o menos de informales, 8 millones son los que están en formalidad, 20 millones reciben cheques del Estado y 5 o 6 millones, según nuestro amigo Agustín Echevarne, son más o menos los que se manejan dentro de informalidad. Sería casi un 11%, 10% de la sociedad, si pensamos en 44 millones de argentinos. Sí, pero con respecto a la población económicamente activa. Claro, todo depende de cómo la midas. Claro, está bien. Todo depende de eso. O sea, en relación a la población económicamente activa es un porcentaje mucho más alto. ¿Y se busca en Perú de alguna manera cambiarlo o es algo que funciona bien como una institución? Mira, lo que ha pasado en el caso peruano, que es bastante llamativo, es que han habido algunas reformas, pero en realidad las reformas que han habido en el Perú han sido muy simples, fueron en principios de los años 90, se equilibraron ciertas cuentas básicas, hubo sí un importante programa de privatizaciones, ¿no es cierto? Hemos llegado a tener casi una década de superávit fiscal en los presupuestos públicos, pero reformas institucionales de fondo en la estructura del Estado no ha habido ninguna. Entonces yo creo que eso, especialmente por ejemplo a nivel municipal y regional, que es donde existe el grueso de la tramitología que le impide a la gente más pobre acceder a los mercados formalmente, es una tarea que está pendiente. El gran secreto de la prosperidad peruana en realidad ha ido por otro lado. Carlos Boloña, que fue ministro de Economía, amigo nuestro, lamentablemente ha fallecido hace un par de días, tuvo él se hizo la pregunta de Buchanan, ¿no? Who chained Leviatán? ¿No? ¿Cómo encadenamos a Leviatán? Porque ya estaban hechas las reformas, entonces, ¿ahora qué pasamos? ¿Qué hacemos para que no se eche para atrás? Y Boloña hizo una cosa genial. El Perú es probablemente uno de los países que ha celebrado mayor cantidad de tratados de libre comercio con el mundo. Tenemos prácticamente arancel cero con las economías más relevantes de todo el planeta. Y esa es la razón de la prosperidad peruana. Hoy día tú puedes comerciar con el Perú con arancel cero prácticamente en cualquier producto. Y el Perú tiene, a cambio de eso, acceso a mercados como el chino, como el hindú, como el norteamericano y la Unión Europea, con aranceles cero. Claro, eso le dio terror, por ejemplo, a los industriales al principio. Pero ¿qué pasó después? Vinieron otros industriales que se compraron las industrias peruanas para exportar al mundo con arancel cero. Los peruanos le vendieron a los argentinos, por ejemplo. Hay un montón de empresas argentinas que llegaron a Perú a comprar porque comenzaron a entrar a un costo laboral mucho más bajo que el costo argentino, con arancel cero a todos los mercados del mundo. Entonces, en realidad la experiencia peruana ha sido muy distinta a la experiencia chilena, ¿no? Se hizo una democracia, no hubo un dictador. Bueno, Fujimori fue un dictador más blando, digamos, que Pinochet. En su segunda etapa, en la primera no tanto, ¿no? Bueno, pero Fujimori en realidad tuvo 2 años constitucionales donde hizo todas las reformas, y luego los 8 restantes, que fue una suerte de gobernante autoritario, civil, pero una suerte de gobernante autoritario. Pero las reformas se hicieron en la etapa constitucional de Fujimori, y lo sorprendente es que después hemos tenido 5 presidentes de distintos signos, incluido Alan García, segundo gobierno, muy diferente del Alan García que venía a Argentina y los peronistas le cantaban patria querida, dame un presidente como Alan García. Yo me lo acuerdo de esos carteles. Lo decían Alfonsín. Eso es inolvidable, ¿no es cierto? O un presidente de izquierda, que ha sido Humala. Humala era un chavista cuando llegó al poder. Y por alguna razón que deberé estudiar la sociología política latinoamericana en algún momento, Humala se convence de que eso no funciona, ¿no? Y Humala ha hecho un gobierno más conservador, ¿no es cierto?, que el de Fujimori. Los últimos 5 años de Humala han sido un gobierno de derecha, siendo él un presidente de izquierda. Claro, eso lo llevó a enemistarse con toda la izquierda peruana y perdió sus bases de apoyo. Pero el primer ministro de Humala ha sido un amigo nuestro,
que es un vargasllosista, Pedro Cateriano, amigo mío, amigo de Martín, compadre mío. Es decir, has tenido como primer ministro inclusive a gente que ha estado vinculado al partido Vargas Llosa y que ha sido parlamentarios con Vargas Llosa, lo que es una Qué cosa inteligencia, ¿no? bastante rara. Una visión de estadista en el fondo, Sí, ¿no? yo creo que algo pasó y eso llevó a que hemos tenido un largo periodo donde esencialmente el programa económico se ha mantenido igual. Ha comenzado a perforarse la OECD, que el Perú quiere ser miembro de la OECD ahora, quiere imponerte un estándar regulatorio bastante intervencionista, y claro, el gobierno peruano flaquea frente a eso y dice, bueno, si es el estándar internacional, yo me adaptaré a eso, pero ese estándar internacional evidentemente pues no funciona, y yo creo que ahí se están cometiendo algunos errores, pero cosas extrañas que están pasando al Perú. Mira, yo no sé si es bueno o malo, pero hay en realidad lo que está pasando en el Perú es significativo. Tenemos a todos los expresidentes presos. Hoy día han metido preso a Pedro Pablo Kuczynski, ¿no es cierto? Por orden judicial, no porque a un militar se le ocurrió llevarlo a la cárcel. Claro, el doctor Toledo está fugado, pero pende sobre él ya una solicitud formal de extradición ante Estados Unidos. Humala lo liberaron, pero estuvo más de un año en la cárcel. Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, está en la cárcel. Alberto Fujimori está en la cárcel. Alan García en cualquier minuto va a la cárcel, trató de asilarse en la embajada de Uruguay, y Tabaré Vázquez tuvo la inteligencia emocional de echarlo de ahí, ¿no es cierto? Entonces, claro, algo está pasando. Es la corrupción brasileña, el problema de las constructoras brasileñas. Estoy de acuerdo, es una cosa muy particular y muy específica, pero eso no hubiera pasado en el Perú hace 50 años. Eso significa que efectivamente ya a nivel institucional, ¿no es cierto?, se está permeando un cambio significativo. Yo no creo que sea malo que todos los expresidentes vayan a la cárcel, ¿eh? Recuerdo que hace como 20 años en Costa Rica metieron presos a todos los expresidentes también, ¿no? Y eso no alteró ni cambió la democracia en Costa Rica, que es impecable. Así que yo creo que si un país empieza por hacer justicia entre sus presidentes, con tal de que sea justicia, no el linchamiento, yo creo que hay señales de que vamos teniendo transformaciones muy profundas que deben ser significativas. En todo caso, y solo para acabar, porque ya sé que nos pasamos los 15 minutos, pero la demanda central, digamos, más que demanda, el mensaje central que nos manda la economía informal en materia institucional es que la gente pobre quiere hacer empresa. Y para eso demanda propiedad y respeto a sus contratos. Claro, seguro. El mensaje es de alta calidad institucional. Hay una demanda de una alta calidad institucional por parte del pueblo latinoamericano. Los empresarios están en lo mismo, los empresarios de los grupos más tradicionales. Para mí eso es una señal optimista. Creo que hay algo dramáticamente importante que ha ocurrido en América Latina sin que nos demos cuenta y que está a punto de hacer eclosión como consecuencia de los procesos políticos que hemos estado viviendo. Impecable. Enrique Gersi, terminamos este tercer capítulo y nos vamos a un capítulo más de debate, porque seguramente los tres tendrán ganas de decirse cosas entre ustedes y todo. Así que...